Hola, buenas tardes. Nosotros somos alumnos de Física 4, grupo 678, y les daré de tema conceptos básicos de qué es voltaje, qué es el potencial eléctrico, qué es un joule, qué es un coulomb y qué es una superficie equipotencial. Empezaremos a hablar sobre qué es un voltaje. El voltaje se conoce como la diferencia de potencial eléctrico o tensión eléctrica, la magnitud que da cuenta de la diferencia en el potencial eléctrico entre dos puntos determinados, o también se entiende como el trabajo por una unidad de carga que ejerce sobre una partícula un campo eléctrico para lograr moverla entre dos puntos determinados. Dentro de la definición de voltaje vamos a tener diferentes tipos de voltaje y a continuación se los voy a explicar. El primer voltaje es voltaje inducido. Se llama así a la fuerza necesaria para generar energía eléctrica dentro de un circuito. En un circuito abierto, dicha fuerza puede mantener la tensión eléctrica ejerciéndose entre dos puntos. Como segundo tipo tenemos el voltaje alterno. Se representa por las letras VA mayúsculas y con valores positivos y negativos en un eje cartesiano, dado que se considera una onda sinusoidal. Es el voltaje más usual en las tomas de corriente y su frecuencia dependerá del país o la región específica. Como tercer tipo tenemos el voltaje directo, también llamado como voltaje de corriente directa. Se representa con V mayúscula, C mayúscula y D mayúscula. Es usual en motores y baterías y se obtiene de la transformación de la corriente alterna mediante fusibles y transformadores. Y como último voltaje continuo, también llamado voltaje de corriente continua, que se representa con las letras mayúsculas VCC. Se trata de la corriente más pura que hay, presente en chips, microprocesadores y otros artefactos que requieren de voltaje muy exactos. Suele obtenerse luego de tratamiento con condensadores electrónicos. El potencial eléctrico se define como el trabajo que un campo electrostático tiene que llevar a cabo para movilizar una carga positiva unitaria de un punto hacia otro. Puede decirse, por lo tanto, que el trabajo a concretar por una fuerza externa para mover una carga desde un punto referente hasta otro es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico se mide en voltios. Para poder calcular el trabajo se usa la fórmula siguiente, en donde V es voltios, K es la constante de Coulomb, que es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Q es la carga eléctrica y R es la distancia en metros. ¿Qué es un joule? La energía cinética o movimiento de un cuerpo con una masa de 2 kilogramos, que se mueve con una velocidad de 1 metro por segundo, metro sobre segundo al cuadrado en el vacío. El trabajo necesario para mover una carga eléctrica de un coulomb a través de una tensión diferencial de potencial de 1 volt, es decir, 1 volt coulomb. Esta relación puede ser utilizada a su vez para definir la unidad volt, el trabajo necesario para producir 1 watt de potencia durante 1 segundo, es decir, watt segundo. Esta relación puede además ser utilizada para definir el watt. Un joule es equivalente al trabajo que produce una fuerza constante de 1 newton cuyo punto de aplicación recorre 1 metro en la misma dirección de la fuerza. El coulomb es la unidad derivada del Sistema Internacional para la Medida de la Magnitud Física de Cantidad de Electricidad, nombrada en honor del físico francés Charles-Augustin de Coulomb. Se define como la cantidad de carga transportada en un segundo por una corriente de 1 amperio de intensidad de corriente eléctrica. Un coulomb es igual a 1 amperio por segundo. En principio, el coulomb sería definido en términos de cantidad de veces la carga elemental. El coulomb puede ser negativo o positivo. El coulomb negativo equivale a 6,241 por 10 a la 18 veces la carga de un electrón. El coulomb positivo se obtiene de tener un déficit de electrones alrededor de
6,241 por 10 a la 18 o una acumulación equivalente de cargas positivas. También puede expresarse en términos de capacidad F faradio y tensión V voltio, según la relación. Un coulomb es igual a 1 faradio por voltio. Superficie equipotencial. Una superficie equipotencial es el lugar geométrico de los puntos de un campo escalar en los cuales el potencial de campo o valor numérico de la función que representa el campo es constante. Las superficies equipotenciales pueden calcularse empleando la ecuación de Poisson. El caso más sencillo puede ser el de un campo gravitatorio en el que hay una mesa puntual. Las superficies equipotenciales son esferas concéntricas alrededor de dicho punto. El trabajo realizado por esa masa siendo el potencial constante será 0